estudiar la Biblia no es tarea fría, es diálogo eterno con el Creador, es dejar que el corazón se ilumine en la llama viva de su amor. Estudiar no es más que aprender, es dejarte transformar. ¿Cómo están? ¿Están bien? Les veo hermosos y hermosas. Qué lindos. Qué alegría estar aquí nuevamente y compartir la palabra. Hoy quiero hablar de un tema muy especial que se llama liderazgo de gracia. Liderazgo de gracia. Como misionero y entrenando líderes allá en Ecuador, una palabra más sencilla, me he llenado del tema del liderazgo y entonces quiero compartir, pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el liderazgo conmigo? Tiene que ver mucho contigo. Tal vez no eres líder en la iglesia o quizás eres líder y no te has dado cuenta. Liderazgo de gracia. Quisiera leer Hechos 27, del 21 hasta el 26 solamente. Mientras van buscando, quiero decirles que esta historia lo prediqué el año pasado, este mismo día. Hace dos años. Y como dicen en Perú, hay un refrán criollo que dice, en la repetición está el gusto. Así dicen. Bien, vamos a leer entonces. Hechos 27, 21 en adelante. Dice. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios aquí, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, es necesario que demos en alguna isla, bueno, para que no mueran, ahogados. Esa es la historia. El naufragio rumbo a Roma es subtitulado. Un liderazgo de gracia. Bueno, antes de comenzar, ¿cuánto tiempo tengo, pastor? 40 minutos. 40 minutos. Muy bien, gracias. Un liderazgo de gracia ayuda en la transformación de la iglesia. Ayuda, digo, en la transformación de la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos cambia, nos transforma. Pero hay iglesias donde no hay líderes de gracia. Esos líderes parecen cadáveres, parecen muñecos de hielo. En fin, qué triste cuando las iglesias no tienen un liderazgo de gracia. Y entonces la iglesia se vuelve un refugio para tiempos malos y muy malos. Muy malos. Quiero testificar algo. Estaba haciendo este ministerio en el Perú en el año del 2000 al 2008 y por allí me invitó un sobrino a ayudarle en su iglesia. Y entonces yo acepté. Era una iglesia que se había dividido. Entonces yo acepté por misericordia. Antes pedí consejo a mi mentor y a otro pastor. Entonces yo fui. Ningún pastor quería ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque todos querían cuidar su imagen de pastores pulcros, de pastores que no han provocado problemas y que cómo es posible que voy a ir a una iglesia que se ha dividido y roto varias veces. Yo acepté, me fui y fuimos con Margarita y comenzaron los problemas porque había un grupo de líderes que
intentaban gobernar la iglesia sin haber sido nombrados como maestros, como ancianos, como diáconos en la iglesia. Entonces vinieron los problemas, se agudizaron, y un buen día, después de tantas amenazas contra nuestra vida, Dios me habló y me hizo entender en un momento así, en milésimas de segundo, Génesis 22:12. Yo entendí así, pero rápido. Estaba cruzando una carretera para llegar a la casa. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Es la prueba que Dios había puesto a Abraham. Pero para mí en este caso era: no me has rehusado tu buena imagen, el buen testimonio, etcétera, etcétera. Dios me habló y me quebró el corazón, que Dios me dijo: ya sé que tú me temes. Qué tremendo. Un liderazgo de gracia es un liderazgo que vive la gracia. Es fácil predicar de la gracia y damos definiciones y lo otro, pero vivir la gracia es lo más difícil. Vamos a recordar la historia. Antes veamos ahí hay una imagen de un barco pequeño de vela antiguo, ¿no? Entonces tenemos la parte posterior, que es la popa. La proa está adelante, ahí están las anclas. Atrás tenemos los remos timoneros. No era una nave adramitena, sino es una nave más pequeña, pero ya nos da la idea. O si ustedes tienen su propio barco de vela, entonces ya me pueden enseñar después un poco más sobre el tema. Y bien, entonces un liderazgo de gracia vive la gracia. Hechos 27:3. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, no permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Julio permitió a Pablo. ¿Quién era Julio? Julio era un centurión de la compañía Augusta, es decir, está en el versículo 1. Julio era uno de esos que cuidaban al César, al emperador, y estaba alrededor de él. Y el emperador tenía sus grupos de protección en diferentes ciudades, y en las más importantes como Roma, Alejandría y también en Cesarea. Entonces este hombre era muy humanitario. Y también allí en el versículo del 9 al 10, el apóstol Pablo les había dicho que no salgamos a navegar porque hay vientos, va a haber una tempestad. Entonces, siendo la navegación peligrosa, Pablo les amonestaba a que había mucha pérdida, cargamento de la nave y también de nuestras personas, dice el apóstol Pablo. Pero el centurión dijo no. El centurión hacía caso al capitán del barco, por supuesto, ¿verdad? Al capitán del barco. Y en el versículo 12, todas las personas del barco se ponen de acuerdo. Todos están allí de acuerdo, y Pablo es el único que decía lo contrario. Un liderazgo de gracia vive la gracia. Ahora, ahí tengo un cuadro del altruismo, asistencialismo y la gracia, simplemente para dar una idea. El altruismo es a nivel humano, la gracia a nivel espiritual divino. Hay líderes pues altruistas, como muchas personas, muchos hombres y mujeres están guiando y dando muchas cosas. Ahora, el altruismo busca su gloria, aunque a veces se dice no, pero el altruismo o el altruista busca su gloria, pero la gracia busca favorecer a su enemigo. Y eso hizo el Señor Jesucristo. Nosotros éramos enemigos de Dios, como dice la Escritura. Éramos enemigos de Dios, enemigos empedernidos, enemigos pero muy, muy, muy cabezotas. Y en el día de hoy hay mucha gente: no me hables de la Biblia. Si me vas a hablar de la Biblia, mejor me retiro. La gente no quiere oír.
Pero la gracia busca favorecer a su enemigo. Busca favorecer a su enemigo. Yo no sé si Dios te ha puesto en una situación donde tengas que favorecer a tu enemigo. Pero prepárate si no es así. Prepárate ¿para qué? Para que le ames, para que le perdones. Ahora, la persona altruista tiene una filosofía propia para ayudar. Tiene sus normas, sus reglas, y si no encajan dentro de esos parámetros, no lo ayudan. Ahora, la gracia, la filosofía de la gracia, como ha pasado la reforma, celebrando el día 31, sola gracia, sola fe en Cristo. La gracia dice, yo hago gracia y gracia. Y creo que no tengo necesidad de definir lo que es la gracia, porque acá Carlos, el pastor, ya les habrá definido todo y ha aprendido seguramente de la gracia, ¿verdad? ¿Dicen amén? ¿No? Amén. Mira, ahí está el pastor oyéndoles, ¿no? Ahora vamos a ver en 27:14 la tempestad. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Euro significa vientos del este. Clidón significa vientos del noreste. Entonces, dos vientos se juntan y viene el tornado. Y viene el tornado y Dios nos libre que nunca estemos en medio de un tornado. Y ahí tengo una progresión de esta tempestad. Arrebatada la nave, nos dejamos llevar, mucho viento. Se dejaron llevar. Temiendo dar en la... primero peligrosa la navegación, arrebatada la nave, temiendo dar en la Sirte, quedaron a la deriva. Es decir, el mar estaba más embravecido. 40 días antes de la tempestad ya estaban ellos navegando, y entonces ellos habían bajado las velas, habían quitado, y ellos se dejaron o quedaron a la deriva porque las Sirtes son bancos de arena movediza que están en el mar. Y si ellos chocaban ahí, se quedaban ahí, encallaban ahí, se varaban ahí, entonces ellos podían quedarse ahí y morir. Combatidos, versículo 18, combatidos por la furiosa tempestad, alijaron, es decir, tiraron las cosas, todas las cosas, tiraron su iPad, su computador, ¿no? Ahí Luis Carlos tiró todos los sacos de café de Manizales, todo, tiraron para que el barco pueda flotar más. Y entonces alijaron. Al tercer día arrojamos los aparejos y ya comenzaron a quitar todo porque la nave tenía que mantenerse a flote. Y saben, en las crisis de la vida muchas veces es así. Recuerdo a un hermano que en Lima, que él construía edificios y luego vendía los departamentos. Y este hermano decía lo siguiente: entró en una crisis el Perú y no se podía vender los departamentos, entonces él comenzó a rematar los departamentos, perdió mucho dinero, y yo le decía, mira fulano, tú necesitas hacer algunos cambios en tu economía. Y le daba algunos consejos y él me decía, no, mis hijos tienen que seguir estudiando en el MACAM, un colegio muy prestigioso allá en Lima, Perú. Y así, otros consejos, y él no, y perdió todo. Perdió todo. En las crisis necesitamos hacer muchos cambios, porque si no, nos hundimos. No había ni sol ni estrellas. 14 días en esa tempestad. Ellos no dormían, no comían, estaban mojados, asustados, seguramente se ataron con sogas, cuerdas, para no salir volando, porque en cada subida y bajada de la ola había un tremendo temblor en la nave y podían salir ellos disparados volando. Pero en medio de esa situación, dice versículo 22, ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y ahí se levanta un líder
que tiene mucha gracia. Entonces, cuando hablo de liderazgo de gracia, estoy hablando de los pastores, estoy hablando de los maestros y maestras, estoy hablando de los ancianos, de los diáconos, estoy hablando de los que sirven en la iglesia. Y también hablo de los padres. Hablo de los padres porque los padres lideramos a los hijos. El esposo lidera a la familia, a la esposa y viceversa. Entonces, este tema está íntimamente relacionados con todos nosotros, porque si lideramos a alguien, si alguien nos escucha, entonces estamos liderando a alguien. Finalmente, versículo 41, encallaron la nave, la proa hincada donde estaban las anclas y la popa con el viento. Entonces la parte posterior de la nave se abría violentamente con la tempestad. Y vamos a ver la siguiente imagen. No nos muestra con exactitud lo que dice Lucas en este capítulo 27 de Hechos, pero esa es la idea. Esa es la idea. Ahora, un liderazgo de gracia que ayuda a transformar a la iglesia en un refugio, porque esa es la idea. Transformar la iglesia en un refugio, vive la gracia y segundo, tiene palabras de gracia. Mi pregunta es, ¿vives la gracia en casa? Como líder, ¿vives la gracia? ¿Te has dejado pisotear, entre comillas, por la obra del Señor? Hay que vivir la gracia, hermanos. Las palabras de gracia. Capítulo 20, versículo 32. El contexto de este pasaje es que el apóstol Pablo se está despidiendo de una zona grande, de la zona de donde estaban los efesios. Y era una zona grande, no era una iglesia solamente, era una zona grande y allí había hermanos. Y dice, Hechos 20, 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Vean ustedes. El apóstol Pablo dice, les encomiendo a Dios. Y segundo, les encomiendo a los grandes líderes. No dice eso. Dice, les encomiendo a la palabra de su gracia. Y ahora nosotros tenemos la palabra de gracia completa. Antes los hermanos no tenían más que algunas cartas que el apóstol Pablo ya había escrito. Tenían el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, les encomiendo a las palabras de su gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios es un atributo. La gracia de Dios nace del amor de Dios. La gracia de Dios tiene que ver con ese amor práctico, que Dios viene a nosotros, a la humanidad, y nos dice, yo quiero perdonarte tus pecados. Yo sé que no mereces nada. Eres un terrible, eres una terrible. Pero yo te amo, yo he enviado a mi hijo para salvarte y he venido, le he enviado a él para salvarte. Esa es la gracia. Ahora vamos a Hechos 27, 21 nuevamente. Antes de eso dice, termino con el 32, dice que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificar. La palabra, la Biblia tiene poder para sobreedificar. Y daros herencia con todos los santificados. Entonces, esta palabra es completa. Esta palabra hay que predicarla. Esta palabra hay que vivirla. Y cuando vivimos esta palabra, entonces estamos viviendo la gracia. Viviendo la gracia. Y un ejemplo para esto rápido. Dice el Señor Jesús en Mateo. En Mateo, en el Sermón del Monte, dice... Miren, los gentiles aman a sus hijos, a su esposa, a sus primos, a su mamá, a su papá. Eso lo hace cualquiera, pero yo les digo a ustedes que amen a sus enemigos. Eso es gracia. La gracia es el amor práctico de Dios que ha puesto en tu corazón para que también tú ames. Para que también tú ames a aquellos que, entre comillas, no merecen tu amor, no merecen tu atención, no merecen tu oración, no merecen tu cuidado. ¿Por qué? Porque se han portado mal.
han pecado, te han echado fuera. Pero Dios nos dice en esta hora a nosotros: ama, ama, ama a tus enemigos. Eso es vivir la gracia, porque todos podemos amar. Yo puedo amar a Margarita hace 30 y ¿cuánto? 36 años. Los hombres tenemos ese problemita, ¿no? No nos acordamos de las fechas. Hace 36 años. Pero eso es fácil, ¿no? Porque estoy enamorado de ella. Pero ama a aquellos que te hacen daño. Eso es muy difícil. Ahora, la palabra de gracia, versículo 21, 27, 21, dice, Pablo, puesto en pie, dice lo siguiente: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. ¿Saben? Pablo les está amonestando. Una palabra de gracia es una amonestación. Así que en la iglesia, cuando nos amonestan con la palabra, cuando el pastor que predica la palabra en un consejo personal nos amonesta, pues es una palabra de gracia. No es que el pastor se la ha pegado conmigo, no soy de su agrado del pastor, sino que el pastor, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el esposo de Dios, el maestro de Dios, maestra de Dios, que ama la palabra, es un maestro de gracia, un pastor de gracia, un líder de gracia, amonesta. Y el apóstol Pablo ha hecho eso. Y Romanos 15, 14 nos ilumina cómo debe ser esa amonestación. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Estáis llenos de todo conocimiento. ¿De qué conocimiento? De la palabra de gracia, por supuesto. Estáis llenos de conocimiento. Y miren, aquí está lo más lindo. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. Entonces, si quieren amonestarme, acá estoy. Pero tienes que estar lleno de bondad. Y tienes que estar lleno del conocimiento de esta palabra de gracia. Amén. Entonces, una amonestación es una palabra de gracia. Y los hijos también deben ser amonestados. El esposo también debe ser amonestado. Si ambos son creyentes, ¿verdad? Este es otro tema muy hermoso. Ahora, el que tiene palabras de gracia da ánimo. Versículo 22, capítulo 27. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Antes Pablo había dicho, va a haber pérdida de cosas materiales de la nave y también va a haber pérdida de nuestras personas. Pero ahora hay un cambio total, un cambio brusco, pero un cambio a mejor, a mejorar, un cambio que da tranquilidad. ¿Y cuál es la confianza para decir esto? Está en Dios, versículo 25. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Versículo 23 y 24, ahí un ángel viene y le dice, Pablo dice, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Versículo 34. Un liderazgo de gracia es aquel también que tiene palabras de gracia y va a rogar. Porque la palabra allí, rogar, tiene que ver con motivar, rogar, pedir por favor y motivar también y hacer un llamado.
¿Para qué? Un llamado a salir del miedo. Un llamado a salir de la comodidad. Un llamado a salir de la quietud. Un llamado a salir de algo que nos está paralizando. Porque los problemas, las crisis, son tan grandes muchas veces que nos dejan atados. El cerebro está atado y está buscando a ver dónde hay algo que le ayude, pero solo está girando y girando y girando en el problema y no se puede salir de allí. Es un llamado a salir del miedo. ¿Para qué? Pues para que nuestra vida se arregle, para que se solucione el problema. El apóstol Pablo en esa crisis se había levantado y había dicho, les exhorto. Ellos estaban 14 días empapados, 14 días sin dormir, 14 días sin comer, 14 días con frío, viéndose y mirándose allí. Pero él les dice allí que ninguno va a perecer. Ahora, un liderazgo de gracia sirve al Dios de gracia. Versículo 23, lo vuelvo a leer, que dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Un liderazgo de gracia es un líder que sirve al Dios de toda gracia. Ahí está en 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces, leyendo esa primera línea del texto bíblico, ¿quién es el Dios de gracia? El Padre. Porque ahí dice el Dios de toda gracia y luego menciona a Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, este Dios de gracia, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Qué tremendo! Y cuando Pedro escribe esto, Pedro escribe en un contexto de sufrimiento, en un contexto de persecución de la iglesia. Y entonces, el Dios de toda gracia, cuando haya pasado todo eso, los afirme, los fortalezca y establezca. Los problemas, las crisis van a terminar. A veces nos parecen que son interminables. Pero tenemos que salir del miedo, salir de la inactividad. ¿Para qué? Para trabajar las crisis y poder avanzar. Y Dios está con nosotros para ayudarnos en todo eso. Ahora, el Verbo encarna la gracia, el Hijo de Dios, porque todo lo que desciende de lo alto es gracia. Primera Juan 1:1, que el Verbo estuvo o está con Dios. En el 1:14 dice que se encarnó y vimos su gloria, gloria del unigénito lleno de gracia. Lleno de gracia. Ahí está. El líder de los líderes, Jesucristo, el Señor, lleno de gracia. Y lo que ayuda a esa gracia, lo compacta, lo fortalece, para decir en nuestras palabras y entender, es la verdad. Gracia y verdad. Porque si solo hubiera gracia, no estaría tan bonito. ¿Por qué? Porque la gracia nos va a permitir a veces algunas cosas. Pero el apóstol Pablo también dice, pecaremos para que la gracia abunde. Y él dice enfáticamente no. No. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No. No, exactamente no. Ahora, ¿qué más afirma la gracia para que nosotros entendamos? La verdad, y luego lo que dice allí, llegó pleno de gracia. Voy a ver el texto para ser más exacto. Juan 1:1, 1:14. La gloria, su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Verdad y plenitud. Verdad y plenitud.
En el Hijo vino toda la gracia del Padre. En el Hijo descendió toda la gracia del Padre. En verdad y plenitud. La palabra plenitud es aquella que se usa exactamente cuando dice y sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo descendió también, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y la Escritura en Hebreos 10:29 le llama Espíritu de gracia. Entonces nuestro Dios trino es un Dios de gracia. Ahora, ¿quiénes sirven al Dios de gracia? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo dice que él primero es siervo y luego ha sido llamado a ser apóstol. En el día de hoy hay gente que dice que son apóstoles, pero ellos se autonombran o buscan a alguien que le nombren apóstol. Y lamentablemente allá donde estamos haciendo ministerio, hemos visto en Facebook un anuncio en una iglesia: vengan que va a haber esto y lo otro, y el apóstol ya no, el arcángel ya no es apóstol, el arcángel fulano de tal y su esposa van a estar ministrando. Qué triste, hermanos. Pablo dice siervo de Jesucristo y luego llamado a ser apóstol. Versículo 5 del capítulo 1 y el capítulo 12, versículo 3 dice: por quienes recibimos la gracia y el apostolado. Miren, la gracia, recibimos la gracia, es decir que Pablo fue un apóstol por gracia, un siervo de gracia, y por lo tanto él era tenía un liderazgo de gracia. Pablo es un siervo de gracia, 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No soy un apóstol porque yo fui hebreo de hebreos. No soy un apóstol porque he sido enseñado por Gamaliel, uno de los rabinos más grandes de esa época. No soy apóstol porque hablo latín, griego, arameo, hebreo y he estudiado letras, he estudiado leyes. No soy apóstol porque tengo una ciudadanía romana, o no soy apóstol porque tengo una ciudadanía suiza. No soy un líder, un siervo porque tenemos X ciudadanía. No. Somos siervos de gracia, por la gracia. Y Pablo dice, no es que yo haya trabajado más allí en 1 Corintios 15:10, sino que la gracia de Dios trabajó en su vida. Es decir, la gracia fortaleciéndole, la gracia formando a Pablo, la gracia empujando a Pablo en medio de tanto peligro en la cual desarrolló su ministerio. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es el servicio que haces al Señor? Dios te está empujando a servirle, ¿verdad? Pues hazlo. La destreza y pericia de Pablo, es decir, la competencia, dice Pablo, nuestra competencia para servir a Dios viene de Dios, según Corintios 5 del 3 del 5 al 6. Viene de Dios, es decir, la destreza, la pericia viene de Dios. Recuerdan, la gracia, el cuadro que vimos de la gracia es sola gracia, sola fe, es una gracia espiritual divina. No tiene nada que ver con lo que yo he estudiado, con la ciudadanía humana que tengo, o con los doctorados que tengo. No tiene nada que ver eso. Eso sí es muy bueno para que juntamente con nuestros dones espirituales, todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos vivido, podamos ponerle al servicio de Dios. El nivel del llamamiento y servicio de Pablo es tremendo. El apóstol Pablo en Romanos
11:29 dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Irrevocables, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando tú has aceptado a Cristo, ¿cuántos han aceptado a Cristo aquí? Ahí, casi todos. Muy bien, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Cuando hemos dicho, Señor, creo en ti, el Espíritu de Dios viene a ti. Viene a ti en un jet espiritual y saca sus maletas cuando entra a tu corazón y abre. Y te da unos regalos espirituales que se llaman dones. Y allí, cuando esos dones los pones en práctica en la iglesia, eso se llama ministerio. Ministerio. Los que predican la palabra tienen un ministerio de predicación. Los que cuidan a las ovejas tienen un ministerio pastoral. Y entonces, cuando Dios te da un don espiritual, Dios te ha llamado a un servicio. El don espiritual y el llamado van juntos. ¿Por qué? Porque aquí dice la Escritura, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, si tienes dones espirituales y no estás sirviendo en la iglesia, estás en rebeldía con Dios. Estás en rebeldía con Dios. Estás pecando contra Dios porque Dios te ha llamado a servirle. Entonces no podemos decir que no me ha dado Dios un don, yo no puedo servir acá. No, ponte en la fila y di a los hermanos en la iglesia, al pastor, a los maestros, dile, yo quiero servir. Y bueno, empieza limpiando. Empieza ordenando las sillas, empieza lavando los servicios. De alguna manera estudia la Escritura. Ahí los miércoles van a estar estudiando la Biblia. Estudia la Biblia y cuando comiences a estudiar la Biblia vas a ir aprendiendo y la Biblia, la palabra de gracia te va a animar a servir. Y cuando comiences a servir, entonces la iglesia va a decir, qué tremendo que Fanny está liderando los cultos. Yo a Fanny le conocí en otro nivel. Ahora, como dicen en Lima, está en otro level. Gracias a Dios. Es que el Dios de gracia nos ayuda. El Dios de gracia nos afirma. El Dios de gracia nos fortalece. El Dios de gracia nos va a poner donde Él ha pensado. Ahora, ese nivel de llamamiento de Pablo en 1 Corintios 4:1 dice allí que así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuánto va, Margarita? Los misterios de Dios. Esa palabra, falta 5 minutos, wow. Esa palabra, o nos alegramos más si no almorzamos. No. No, mi estómago dice, no, hay que terminar ahora. Gracias. Así es. Sí. Hermanos, el apóstol Pablo cuando dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo, ahí está diciendo, ¿han visto ustedes la película Ben-Hur? ¿Sí? Es un clásico ya. Y el actor Charlton Heston está después encadenado y remando en el nivel más bajo de la nave, ¿verdad? Él estaba encadenado. La palabra griega para servidores allí en ese versículo es huperetas. ¿Eso qué significa? Es un esclavo que está encadenado y ahí va a morir, remando o cuando hay un choque, cuando hay una guerra que tiene que enfrentar. Y Pablo está diciendo, yo soy un servidor a ese nivel, pero no arriba, sino hacia abajo. Él es un huperetas, un servidor encadenado, como lo dice en muchas de sus cartas. Ahora, en el día de hoy muchos líderes quieren llegar a Suiza, ¿no? Y voy a predicar en la iglesia más grande de Suiza. Luces, aplausos. No. El apóstol Pablo está llegando a Roma, la capital del imperio, en cadenas para predicar la palabra de Dios. Está llegando en cadenas. Ahora, la conducta y filosofía de Pablo, él dice que la responsabilidad es ineludible. Ay de mí si no predico el evangelio.
recomendándonos a los hombres delante de Dios, es decir, a la conciencia. Dios es testigo y yo me recomiendo a ustedes. ¿En qué? En servicios, 3 veces en naufragios, en ayunos, en el Espíritu Santo, es decir, llenura del Espíritu Santo. Me recomiendo ante ustedes que conozco la palabra de gracia, me recomiendo ante ustedes en todo eso. Ahora, ¿cuál es la meta de la gracia? La meta de la gracia es el servicio porque somos siervos de Cristo. 2 Corintios 9:8, esa es la meta de la gracia. Dios te ha dado dones espirituales y te ha llamado, y eso es irrevocable. Entonces ponte a servir al Señor. Ponte a servir al Señor ya. No lo dejes para mañana. Hoy día empieza a servir al Señor. Y de repente estás sirviendo donde no debes. De repente tú eres guitarra y estás haciendo el plan de arpa. Pero has empezado. Sigue adelante. Busca consejo, busca dirección, busca oración. Ahí ya el pastor ha explicado el librito de la oración. Hay días donde vas a orar, Señor, ¿cuál es mi don espiritual? Lo vas a decir. La meta de la gracia es el servicio. Y Dios le había dicho a Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. 3 veces le había mencionado ya a Dios eso. ¿Y qué significa eso? Que Dios es soberano. Dios es soberano y por tanto la gracia es soberana. Esta va a conducir y va a fortalecer a Pablo a cumplir y terminar su misión. En este sentido, la gracia es una exigencia ética. La gracia es una exigencia moral. La gracia es una exigencia humana. ¿Por qué no decirle también? ¿Para qué? Para ayudar a la gente. La misericordia es para ayudar a todo ser humano. Para ayudar en la iglesia, el que tiene don de misericordia, hace misericordia a los hermanos de la iglesia y a los que están afuera, a los que no son cristianos. Pero la gracia, en un sentido es también para todos, por la salvación. Y también la gracia es para ayudar en la misma iglesia. Gracias a Dios que ustedes tienen un liderazgo de gracia. Gracias a Dios y son una iglesia viva, son una iglesia sana, son una iglesia muy capacitada para enfrentar este mundo que va cada día más y más hacia malograrse. Y finalmente viene el choque, el hundimiento, nadan, llegan y llega a Malta. ¿Y Malta qué es? Malta es un refugio temporal, una parada de Pablo rumbo a Roma, una Malta, una isla. ¿Cuál es tu Malta? De repente es aquí, tu parada temporal, para recuperarte en todo lo que has pasado y de esa manera entonces puedas seguir adelante, ¿verdad? La iglesia se vuelve un refugio cuando hay un liderazgo de gracia, y ese liderazgo de gracia vive la gracia. La iglesia se vuelve un refugio cuando hay palabra de gracia en los líderes. Si eres un esposo, tienes palabras de gracia para tu esposa. O viceversa, la esposa tienes palabras de gracia para tu esposo, para los hijos. Una iglesia, un liderazgo de gracia se vuelve un refugio cuando sirves al Dios de toda gracia. Y entonces la iglesia se va a volver un refugio como fue Malta. Y yo puedo testificar en los años que existe esta iglesia, existe un ministerio de gracia. Margarita y yo hemos llegado aquí y hemos sido ayudados. Mucha gente ha llegado acá y se ha ido también. Agradecidos, otros no, pero el ministerio de gracia sigue. Y eso es encomiable. Eso es digno de aplauso para la gloria de Dios. Hay líderes espirituales, hay creyentes espirituales, y entonces necesitamos un refugio seguro. Doy gracias a Dios que esta iglesia, este grupo, es una iglesia, un refugio donde hay liderazgo de gracia. ¿Qué vas a hacer con esto?, me decía un profesor en el seminario. Y bueno, profesor, yo no sé qué voy a hacer con esta parte
del griego. No sé dónde ponerlo. El profesor se reía. Se reía. Mira, César, eso ponle aquí en el diagrama gramatical. Y yo digo, ¿qué vas a hacer con este mensaje ahora? ¿Qué vas a hacer? Entró por aquí, salió por acá. ¿Te estás defendiendo como Bruce Lee? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a amar a los que no te aman? Si Dios te ha hablado en esta hora, quiero orar por ti. Y te animo a ponerte de pie ahí donde estás. Y quiero orar por ti para que Dios te ayude. Señor, te doy gracias. Porque sé que tú has hablado a tu iglesia hoy. Y sé que tú has tomado tu palabra para hacer que llegue con un fin, con un propósito a la vida de los presentes y de tu iglesia. Y como dices allí en Isaías capítulo 55, que tú envías tu palabra con un propósito y regresa esa palabra cumpliendo su objetivo. Señor, tú sabes y conoces el corazón de todos. Tú sabes cuáles son sus luchas, sus crisis, cuáles son sus debilidades, como las mías también. Y oro, Señor, para que esta palabra regrese a ti con fruto. Y te ruego, Señor, que seas tú bendiciendo a todos los corazones que hoy han abierto su corazón y han dicho, Señor, sí. Yo quiero amar a aquellos que no me aman. Yo quiero servir a aquellos que humanamente no son dignos de ser servidos. Señor, yo quiero perdonar las ofensas que me han hecho. Señor, yo quiero también pedir perdón de lo malo que me he comportado. Señor, mi Dios, te suplico que bendigas esta iglesia aquí en este lugar con este liderazgo de gracia que tienes instalado aquí. Y que muchos más puedan recibir tu gracia, disfrutar de tu gracia y ser encaminados y fortalecidos por tu gracia para servirte. Gracias, Padre Celestial. Es digno de agradecimiento en este día de acción de gracias. Es digno de agradecimiento que familias, que esposos sean esposos y padres llenos de gracia. Que la iglesia tenga un liderazgo de gracia. Es digno de agradecimiento, Señor, que la iglesia pueda abrir su corazón, sus puertas para servir y hacer gracia y compartir la gracia tuya. Y no solamente aquí en Dúliken, en toda Suiza, y por qué no decirlo en el mundo entero. Levanta hombres y mujeres, siervos de gracia, del Dios de gracia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.